Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes, una jornada en la que se cumplen 171 años del nacimiento de un ilustre escritor. Hablamos de Leopoldo Alas Clarín, autor, entre otras obras, de La Regenta o Adiós Cordera. Esta misma mañana vamos a ver unas imágenes a continuación en el monumento que el escritor tiene en el campo de San Francisco. Bueno, en el campo de San Francisco, pues se realizó un pequeño homenaje, como decimos, en el que estaba presente el candidato del PSOE a la alcaldía de Oviedo, Carlos Llaneza, que ha apostado por que sea nombrado Leopoldo Alas Clarín, pues hijo adoptivo de la ciudad. Llaneza participó en el homenaje, sobre el cual los asistentes depositaron rosas rojas. 43 corporaciones después, es sorprendente, dijo, que todavía no sea hijo adoptivo. Así pretenden restaurar el monumento como corresponde, reparando su parte trasera para recuperar el bajorrelieve preexistente e identificar los lugares donde Clarín tuvo relevancia en la ciudad, como en el número 34 de la calle Uría, donde escribió precisamente La Regenta, o la zona de San Lázaro, donde vivió durante un tiempo. Pues es una de las imágenes de la jornada, una jornada que en la polémica, que como siempre tiene que azotar este país, hablamos de una exhumación, en este caso polémica. Si primero fue la exhumación de los restos del general Franco, ahora ha llegado al turno al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Una exhumación que se ha producido entre altercados, detenciones, enfrentamientos de manifestantes con la policía. Es la pregunta de hoy en la calle. ¿Qué le parece a la gente que se exhumen estos restos? Pues a mí me da igual. O sea, creo que hay temas más importantes de qué tratar que de esos temas ya que ya ni se acuerda uno de ellos. No sé quién es, no. Me parece una gilipollez. A los muertos hay que dejarlos tranquilos en la época que sea. Y, o sea, ¿usted no lo movería para nada del sitio? A mí no me importa que esté donde esté, pero bien está bien. No lo sabía, ¿no? ¿No lo sabe usted? No. Bueno, pues la exhumación del cadáver, la ley de la memoria histórica, que hay que sacar toda la gente franquista de donde están. Eso es una cosa que es una ley, que no es que lo mande nadie, lo manda la ley, que se aprobó. Y entonces yo lo veo bien. Lo de Primo de Rivera, como los demás casos del Valle de los Caídos, todo esto quedó convenido en la transición, de no revolver más cosas, ¿no? Y lo que sí me gustaría que se hiciera era un censo de los que fueron asesinados en un bando y en otro. Cuidado, los que fueron asesinados, no los que fueron procesados que tenían delitos de sangre. Hay que tener en cuenta también que las leyes y las normas que salen en una guerra son siempre a favor del bando ganador. ¿Cuántos mató Bush a Saddam Hussein? El gobierno entero, aunque había alguno que era... Bueno, entonces, más nada. Una profanación, porque yo creo que a los muertos hay que dejar en paz, y ninguna civilización profanó ninguna tumba de nada, únicamente los saqueadores, asaltadores y gente de mal vivir. Hay que dejar a los muertos tranquilos. Pues bueno, yo me parece que después ya de los años que lleva, que ya no sé cuántas veces lo han cambiado, pues también tiene derecho a que le pongan en un sitio determinado y que lo dejen allí. Pero bueno, en principio estoy de acuerdo de que lo cambien y que no haya que estar adorando a ciertas personalidades que lo único que hicieron fue daño. Entonces, mi apoyo es a que lo cambien, pero ya es hora de que lo dejen en un sitio determinado ya definitivo. Pues me da igual a estas alturas ya de la historia. Me parece bastante correcto que lo hayan apartado de ese sitio y que lo pongan que descanse con los demás, en el resto de la familia. Pues opiniones para todos los gustos en esta vista al pasado. Y ahora ya, con la cabecera, comienza nuestro programa de hoy, en esta ocasión, como todos los martes, con entrevistas personales. Acompáñennos.
Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar de política, más concretamente de política municipal que atañe a la capital asturiana, que atañe al Ayuntamiento de Oviedo y a lo que serán los próximos comicios municipales del 28 de mayo. Vamos a charlar a continuación, bueno, pues con un hombre que ha acaparado en los últimos días, bueno, pues muchos titulares de prensa después de su decisión de no presentarse con Ciudadanos y sí integrarse, bueno, pues en la lista que encabeza el actual alcalde Alfredo Cantelli. Se trata del todavía teniente alcalde del Ayuntamiento y concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Bueno, ¿por qué decide integrarse en la lista de Alfredo Cantelli? Bueno, decido integrarme después de un proceso, ya lo he explicado, de reflexión importante, intensa, ¿no? Cualquier decisión que se toma en la vida de una cierta trascendencia, pues precisa, ¿no? de valorar todos los aspectos. En este caso pues había circunstancias familiares, profesionales también, porque lógicamente yo no he estado siempre en el ámbito de la política y por tanto tenía una vida profesional anterior y también indudablemente políticas, ¿no? Y todo ello ha llevado, bueno, pues como digo, a ese proceso de reflexión profundo en el que ha pesado sobre todo las ganas y la voluntad de continuar trabajando por Oviedo. Creo que hemos hecho un trabajo importante durante estos 4 años en un contexto complicado, ciertamente difícil. Creo que hemos sabido recuperar esta ciudad y ahora es imprescindible impulsarla hacia el futuro, ¿no? Y quiero seguir haciendo esto pues de la mano de una persona, que es el alcalde Alfredo Cantelli, con el que tengo una gran, no es desconocida, afinidad personal y política. Hemos trabajado muy bien durante estos 4 años y creemos que tenemos que seguir haciéndolo de manera conjunta. Esa reflexión profunda la califica usted y larga, porque el ofrecimiento se produjo pues, mucho tiempo antes de que deshojara la margarita o hiciera pública la decisión. ¿Por qué tanto tiempo? Pues como digo, porque es una decisión trascendente, ya digo, en el plano personal, en el plano familiar y también en el plano político, ¿no? Y las decisiones importantes pues precisan de procesos de reflexión también importantes, ¿eh? No ha habido más motivación que esta, ¿no? Con independencia, bueno, pues de las interpretaciones que cualquiera lógica y legítimamente quieran hacer. Su antiguo partido les acusa de transfugismo, ¿es así? Bueno, yo entiendo que forma parte del argumentario esa acusación, ¿no? Pero tiene muy poco sentido en realidad. El mandato está acabado. Nosotros seguimos representando los mismos principios y valores con los que concurrimos a las pasadas elecciones. Y lo cierto y verdad es que muchísimas de las personas que confiaron en aquel entonces y ya años antes, ¿no? En un proyecto como Ciudadanos que generó una gran ilusión, pues han ido abandonando progresivamente, como digo, este proyecto político, ¿no? Y por tanto, el que ahora nosotros decidamos apostar por otro proyecto que representa, en mi opinión, esos mismos valores, evidentemente no se puede considerar en ningún caso una conducta que se cuadre, ¿no? En ese concepto de transfugismo, como digo, además con ese elemento adicional de que el mandato ha terminado. Yo he sido absolutamente leal con Ciudadanos, expliqué el otro día también que si el objetivo hubiera sido perjudicar al partido, pues es sencillo pensar que hubiera podido hacerlo con mayor fortaleza, habiendo dado este paso cuando aún ostentaba importantes responsabilidades orgánicas, ¿no? Yo era el coordinador autonómico del partido y formaba parte de su ejecutiva, ¿no? En ningún caso la intención ha sido perjudicar al partido, sino, como digo, después de ese proceso de reflexión, constatar algo que comparten la gran mayoría de los ciudadanos, que es que ese proyecto político que representaba a Ciudadanos está agotado y ahora es necesario que conformemos esa mayoría alternativa a los gobiernos de izquierdas en torno al Partido Popular. Irrumpieron ustedes hace 4 años con 5 concejales. ¿Cuándo usted notó, dijo, bueno, este proyecto
Utilizando el símil del fútbol, ¿no? Que muchas veces el proyecto está agotado. ¿Cuándo ese proyecto se agotó? Bueno, no hay un momento exacto. No hay un partido, ¿no? No hay un día de domingo. Exacto, exactamente. Es cierto que ha sido un mandato complicado, un tiempo difícil, como digo, con una pandemia que en cierta medida condicionó, trastocó toda la planificación, incluso la propia orgánica de Ciudadanos, pero indudablemente cuando se pergeñó la moción de censura de Murcia, la autocensura, porque Ciudadanos formaba parte de ese gobierno y consiguientemente el intento de reproducir lo mismo en la Comunidad de Madrid, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocó las elecciones y Ciudadanos quedó fuera del Parlamento de la Asamblea de Madrid. Bueno, fue un momento donde esa constatación se fundaba en datos objetivos, más allá de percepciones, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues como digo, yo creo que ese proceso se ha ido agrandando y es algo que yo he podido vivir también en primera persona, como digo, al ser parte del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos. Bueno, urbanismo. Usted ocupó la cartera, la Concejalía de Urbanismo durante estos 4 años, una de las principales dentro del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Qué se hizo? Bueno, se hicieron muchas cosas. Una fundamental, que constituía uno de nuestros objetivos básicos, era desatascar el servicio de licencias, que estaba absolutamente colapsado cuando nosotros llegamos, con todo lo que ello supone de dificultades para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y, consecuentemente, de desarrollo de actividad económica, de generación de riqueza y de empleo. Servicio de licencias, de permisos, de autorizaciones de un ayuntamiento es absolutamente trascendental si efectivamente lo que se quiere es generar actividad económica en la ciudad. Bueno, pusimos nuestros mejores esfuerzos y capacidades para revertir esa situación, al punto de que actualmente los tiempos de respuesta que se tienen en el Ayuntamiento de Oviedo son plenamente equiparables a los de las administraciones más eficientes, ¿no? Yo creo que eso es una opinión generalizada, que cualquiera que haya tratado con el servicio, tanto en el plano empresarial como en el plano particular, bueno, pues pueden valorarlo de esta manera, ¿no? Por tanto, como digo, esta ha sido una actuación determinante, en mi opinión, para que efectivamente Oviedo pueda estar ahora mismo siendo el motor económico de Asturias. Eso por lo que respecta a lo interno, que es interno, pero con una trascendencia externa muy importante, ¿no? Y por otra parte, hemos puesto en marcha y desarrollado, desde una perspectiva urbanística, aquellos grandes ámbitos de la ciudad que van a constituir o que constituyen ya las referencias del futuro, ¿no? Estoy hablando de La Vega, estoy hablando, lo tenemos aquí pegado, de la fábrica de gas. No pudimos hacerlo como pretendíamos en el Cristo Buenavista, pero lógicamente es un ámbito que no es titularidad del Ayuntamiento de Oviedo, y al mismo tiempo hemos contribuido al desarrollo de muchos otros ámbitos urbanizables por parte de promotores privados que estaban aparcados y que, como consecuencia del dinamismo que ha impulsado este equipo de gobierno durante estos 4 años, han decidido volver a desarrollarlos, ¿no? Y que en fechas muy próximas, bueno, pues van, como digo, a contribuir a que esa actividad económica de la ciudad se siga consolidando, ¿no? Por tanto, yo creo que el trabajo desarrollado en urbanismo y los logros conseguidos, yo creo que han sido muy relevantes, más allá de poner en marcha o continuar la revisión del Plan General de Ordenación, que nos tiene que definir, bueno, pues, la ordenación del territorio y el urbanismo que pretendemos en la ciudad, pues, para las próximas décadas, ¿no? Claro. La Vega suscita siempre un debate muy amplio. Bueno, hay muchos sectores implicados y preocupados por el mismo. En La Vega, ¿la intención es firme de continuar con lo suscrito, con lo planeado? No hay ninguna duda, el acuerdo está cerrado a falta de algunos flecos puramente documentales. Trasladamos desde el primer momento que el enfoque de las negociaciones que nosotros nos encontramos al llegar no era correcto, había una discrepancia trascendental
en la valoración de esos terrenos entre su legítimo propietario y el ayuntamiento que aspiraba a adquirirlos, y suponía, sin lugar a dudas, un impedimento trascendente para que las negociaciones pudieran continuar. Quisimos superarlo, planteamos otras fórmulas, la del aprovechamiento urbanístico, y durante todo este tiempo, yo creo que desde el rigor, desde la discreción y bueno, sabiendo tejer esos consensos y complicidades entre distintas administraciones, que no es sencillo, hemos logrado cerrar un acuerdo que, en mi opinión, es extraordinario para esta ciudad. El futuro de Oviedo pasa ineludiblemente por ser capaces de acertar en el desarrollo de la Vega, ¿no? El primer paso, la condición sine qua non, era obligada, que era alcanzar un acuerdo, y eso ya lo hemos conseguido. Ese acuerdo se alcanza entre una administración de derechas, digamos, que es el Ayuntamiento de Oviedo, con el Ministerio de Defensa, cuya titular es del Partido Socialista. Bien, ¿cómo explicar ese acuerdo cuando 4 años antes, con el tripartito, compañeros de gobierno, no se pudo alcanzar? ¿Cuánto priman, no sé, la negociación del cara a cara, del tú a tú, del conocerse personalmente, frente a las siglas de partido? Es decir, ¿ha podido más el proyecto de futuro que el partidismo en este caso? Bueno, sin ninguna duda, porque todos los interlocutores que hemos participado en esta negociación hemos tenido claro que debía de primar el interés general por encima de siglas y de colores políticos. Y hablabas, Juan, del Ministerio de Defensa, pero no nos olvidemos del Principado de Asturias, que ha sido otra pieza esencial en esta negociación. También de signo político. También de signo político. Siempre hemos tenido claro que el interés de Oviedo estaba por encima de cualquier otra consideración. Los interlocutores más directos lo han entendido desde el primer momento, y también con esas complicidades personales hemos podido tejer una negociación que a nadie se le escapa, que es y que ha sido compleja, ¿no? Bueno, cuando se tiene claro a dónde se quiere llegar, cuando se tiene claro que el interés de Oviedo y por extensión de Asturias está por encima de cualquier otra consideración, y cuando hay esa voluntad y esa vocación de consenso, bueno, pues se llegan a objetivos como el que hemos conseguido en La Vega, ¿no? tan relevante. Hace 4 años, su antecesor en el cargo, el concejal de urbanismo por aquel entonces del partido Somos, anunció la compra de la fábrica de La Vega, de la fábrica del gas, aquí al lado, que estaba comprada y que ya era municipal. Ustedes llegan y se encuentran con que no hay nada comprado, ¿no? Bueno, es la forma de hacer política de un partido populista, ¿no? Cuando de una manera sistemática se acusa a alguien de ser populista o de basarse o fundamentar su acción política en la demagogia, es precisamente por cuestiones como esta, ¿no? Efectivamente, el anuncio con el que nos despertamos todos los ovetenses era que el ayuntamiento había adquirido por 4,5 millones la fábrica de gas. Bueno, cuando yo tomé posesión como concejal de urbanismo y bueno, tuve la primera reunión con la jefatura del servicio, bueno, empezamos a valorar los expedientes que estaban en trámites, y uno de ellos era el de la fábrica de gas. Y esto lo cuento como anécdota, pero yo creo que muy significativa. Correcto. Cuando pedí el expediente de la fábrica de gas me encontré con que lo conformaban dos folios, que eran 2 correos electrónicos. En uno de ellos, el anterior equipo de gobierno, la Concejalía de Urbanismo, pedía precio a los titulares, a EDP, de la fábrica de gas, y EDP, el responsable de EDP, contestaba diciendo que efectivamente estaba en su disposición el venderlo y que un precio por el que podían ofrecer ese ámbito era de 4,5 millones. Y hasta ahí. Hasta ahí. Esto era todo lo que ocupaba el expediente de la fábrica de gas, más allá de otras consideraciones adicionales que eran las referentes a las licencias, a las peticiones de descontaminación, a los requerimientos de medio ambiente, pero en lo que concierne a ese negocio jurídico de compraventa entre el ayuntamiento y la titular, es decir, EDP, lo conformaban 2 correos electrónicos. Bueno, no hace falta tampoco incidir demasiado en que
para poder cerrar una operación de esta envergadura se necesita algo. Algo más. Vamos a ver, el Calatrava. El Calatrava está ahí, varios años, todo lo que es la zona comercial, parking, demás, en desuso. ¿Eso qué futuro puede tener? Bueno, el centro comercial de Calatrava es sin duda alguna una herencia desdichada. Yo creo que no habrá muchos ciudadanos de Oviedo que si pudieran valorar en la actualidad esa operación la apoyaran, ¿no? Pero lo cierto es que existe, y el centro comercial, integrado en un complejo con más usos, está cerrado desde hace tiempo, degradándose y sin ninguna expectativa de que un inversor privado lo pueda relanzar. Ante esa situación hay dos posturas. La sencilla, por parte de este equipo de gobierno, hubiera sido decir, mire, no es un problema mío, esto viene de corporaciones anteriores, quien lo cerró fue el gobierno tripartito, o se cerró durante el mandato del gobierno tripartito, y nosotros no queremos saber nada. Yo creo que la alternativa de un gobierno responsable es decir claramente, hay un problema y tenemos que darle una solución. ¿Qué solución puede tener? Es un emplazamiento emblemático, en un edificio emblemático y en un barrio herido de muerte tras el traslado del antiguo hospital. Bueno, si podemos conjugar todo ello y en conversaciones con el fondo que titulaba la deuda principal frente a la empresa concursada, podemos articular una operación que resulte beneficiosa para Oviedo, me parece que no solamente sería irresponsables, sino también de necios no intentarlo. Y eso es lo que hemos venido haciendo, también de una manera discreta, también de una manera rigurosa, haciendo un planteamiento por el cual ese fondo pudiera adquirir el inmueble, gestionar una primera planta, tratar de buscarle alguna rentabilidad a esa primera planta, que es más sencillo que a las 3, y ceder 2 plantas al Ayuntamiento de Oviedo a coste cero. Bueno, si alguien piensa en obtener aproximadamente unos 30.000 metros cuadrados a coste cero y con un edificio ya construido, yo entiendo que solamente desde los prejuicios o la demagogia se puede rechazar la operación. Yo creo que sería una operación extraordinaria para la ciudad de Oviedo. Insisto, partiendo de una premisa que no se puede discutir y que es que el Calatrava supone una herencia desdichada. Pero existe, está ahí. Seguramente algo similar a lo que podríamos hablar de otro equipamiento municipal muy señalado como es el de las Asturcom. Una corporación actual seguramente no hubiera llevado a cabo la edificación de las Asturcom. Pero lo cierto es que es un equipamiento que está en Oviedo y que tenemos dos alternativas: o permitir que se siga degradando y destruyendo, o tratar de revitalizarlo. De recuperarlo. Eso es lo que pretendemos hacer. ¿Y a qué se dedicaría la parte municipal del Calatrava? Bueno, los usos no están plenamente definidos, pero sí parece, ¿no?, que pudiera tener algún tipo de vinculación con ese turismo congresual que se desarrolla de manera más general en el Palacio de Congresos y que no tiene ese espacio que tienen otras ciudades que pueden permitirse, bueno, pues el celebrar un congreso y una feria complementaria al lado, ¿no? En el Calatrava no existen esos espacios, y si entendemos que ese turismo congresual puede ser una fuente importantísima de actividad económica y de riqueza para la ciudad, bueno, tenemos que tener los espacios necesarios, ¿no? Y este es uno de ellos, pero como digo, sin que en la actualidad estén plenamente definidos los usos, ¿no? Usted y yo prácticamente año arriba, año abajo, tenemos la misma edad. Si cogemos los periódicos y tiramos de hemeroteca y nos vamos a 30, 35, incluso 40 años atrás, ya se habla de Ronda Norte. Es decir, todos los años se habla de Ronda Norte. Esto es un clásico, como los Carballones de Camilo de Blas o como la Torre de la Catedral. Es cierto. Que solo hay una. Muy bien, podríamos poner al lado. Hay un proyecto de hacer una segunda torre a la vez que la Ronda Norte. ¿Por qué nunca hay Ronda Norte?
Bueno, porque creo que no ha habido voluntad política para que se ejecutara, ¿no? Es cierto que Asturias, prácticamente desde la democracia con gobiernos socialistas, ha tenido muy poco peso político en Madrid, ¿no? Y esto es una realidad. Y para que en Madrid el gobierno de la nación tenga en cuenta las distintas autonomías, es necesario ese peso político, sin ninguna duda. Y Asturias no lo ha tenido con los gobiernos socialistas, y eso ha provocado que, mientras que otras ciudades de España sí que, bueno, pudieran, como digo, tener, ser receptoras de ese esfuerzo inversor, esto no ha sucedido ni en Asturias con carácter general, pero de manera muy específica en Oviedo, y especialmente en la Ronda Norte, ¿no? Y una infraestructura tan importante, tan necesaria, lleva, como acabamos de decir, tantísimos años sin que nadie pues verdaderamente tenga la voluntad de ponerla en marcha. Yo confío, y es un ministerio de un gobierno en el que no tengo ninguna confianza, pero sí que confío que ahora, de una manera definitiva, en un ministerio que tiene un perfil o un carácter más técnico, como puede ser el de infraestructuras, verdaderamente tengan esa voluntad de impulsarla. Conocemos el estado en el que está ese proyecto, sabemos bueno, las alternativas que planteaba el Ministerio, sabemos también que aquella por la que se decantó el propio Ministerio no nos gustaba, creemos que es sumamente agresiva, con un elemento patrimonial, cultural, sentimental y afectivo tan importante para los ovetenses como es nuestro Monte Naranco, y por eso el Ayuntamiento de Oviedo hizo unas alegaciones en las que, privando la ejecución de la infraestructura, salvaba por completo la integridad del monte a través de un túnel, ¿no? Comprendo. A mucha menor escala nos encontramos en la zona de Nicolás Soria con una pasarela que comunicaría la estación de autobuses con la estación de trenes. De largo puede tener, no sé cuánto puede tener, 50 metros o menos, pero lleva años cerrada. Y mucha gente, cuando pasa por allí, usuarios del alsa, del tren, de los autocares, del tren, ¿por qué? Bueno, pues por falta de voluntad política. Si el Ministerio y el Gobierno de España tuvieran un compromiso verdaderamente cierto con Asturias y señaladamente con Oviedo, esa obra hubiera estado ejecutada hace muchísimo tiempo. La verdad es que no ha sido así, que no ha sido así. Y también es igualmente cierto que en el momento en el que, bueno, parece que ese proyecto y su ejecución arranca, pues se ha encontrado con todas las dificultades propias de la ejecución de las obras en unos periodos de tiempo tan complicados como los que hemos tenido que vivir y aún vivimos. Todas las administraciones, ahí sí que no hay distinción entre las administraciones, digamos, de ámbito autonómico, nacional o municipal y de cualquier signo político. Es decir, la incertidumbre, la subida exponencial de los precios, los escasísimos resortes legales que tenemos las administraciones para que podamos afrontar circunstancias sobrevenidas como esta, bueno, pues nos ha llevado a que esa obra que parecía que había empezado ya de manera definitiva se haya encontrado, bueno, con todos estos problemas, ¿no? Pero a pesar de ello, bueno, yo confío, hemos venido manteniendo reuniones constantes con los técnicos de Adif, que nos han ido informando de los avances o de los problemas de la obra, y yo estoy convencido de que, a pesar de esos retrasos y dificultades, la obra va a continuar y va a finalizar, ¿no? Y va a suponer, como digo, pues una solución, si no definitiva, sí muy importante, porque tiene que complementarse con otro proyecto en el que vamos de la mano del Principado, que es la rotonda de Luis Oliver, para dar salida, junto con la Ronda Norte, a esos problemas casi endémicos de tráfico de esa zona tan importante de Oviedo, ¿no? De esa zona de la ciudad. Por otra parte, ¿qué permitirán los fondos europeos para la capital asturiana? Estamos viendo obras. Oviedo ha concurrido a muchas subvenciones de fondos europeos. Hemos obtenido muchas para actuaciones importantes, pues desde la financiación para unos cargadores eléctricos
que nos van a permitir apostar por la electrificación total de nuestra flota de autobuses de la mano de una empresa ejemplar como TUA, que forma parte de la gran familia de ALSA, que ayer celebró en Madrid un centenario muy importante. Hemos conseguido fondos europeos, 4.300.000 euros para ayudas a la rehabilitación de edificios, eficiencia energética, accesibilidad, sostenibilidad, regeneración urbana en dos zonas tan importantes como Guillén la Fuerza y Ventanielles. Hemos obtenido financiación europea para poder llevar y acometer una reforma del mercado del Fontán para adecuarlo a los nuevos usos, ¿no?, y costumbres de los ciudadanos, que compatibilice pues, el mercado tradicional, el comercio de proximidad con, como digo, otros usos que puedan ser los de restauración, los bueno, pues que están tan en boga en otras ciudades, ¿no? Hemos obtenido fondos también para llevar a cabo procesos de transformación urbana relacionado con el turismo. Oviedo ha concurrido a un proyecto que yo espero que, bueno, pues que sea susceptible de obtener financiación europea, como la implantación de las zonas de bajas emisiones. Hace poco para el local de seguridad ciudadana en el Rubín, para las piscinas del Parque del Oeste. Bueno, Oviedo está obteniendo una cantidad muy importante de esos fondos europeos que van a ayudar en ese proceso de transformación de la ciudad que hemos emprendido durante estos 4 años y que pretendemos llevar a cabo y prácticamente finalizar en los 4 próximos. En los 4 próximos. Bueno, como concejal de urbanismo, ¿Oviedo tiene un problema de vivienda y el mismo se puede solucionar con el plan Sareb que ha lanzado el Gobierno? Bueno, Oviedo no tiene un problema de vivienda, pero desde una perspectiva de un gobierno liberal, lo que debemos de facilitar es que aquellos operadores empresariales, los promotores o los propietarios de suelo que quieran desarrollar vivienda, lo puedan hacer, y ese es el enfoque que tenemos en nuestra revisión del plan general o con el propio plan vigente del año 2006, ¿no?, que efectivamente se aprobó en un momento de boom inmobiliario y que posibilita unos desarrollos que hoy en día hay necesariamente, ¿no?, bueno, pues que delimitar, ¿no? Pero lo que tenemos que ser capaces es de ofrecer esas posibilidades desde la perspectiva de la ordenación del territorio para que cualquiera que quiera desarrollar estos planes pues lo pueda hacer, ¿no? Y esa es nuestra política, y eso es lo que venimos haciendo de la mano de los promotores y de la mano de los propietarios de suelo, ¿no? Otra cuestión distinta sería, bueno, pues los precios del alquiler. Tampoco somos partidarios de las leyes que constriñan o que establezcan límites a los precios del alquiler, porque lo que va a suponer es que a los propietarios de las viviendas no les interese ponerlos en alquiler, ¿no?, con todos los problemas que ello conlleva. Y una ley que pretendidamente quiere primar la oferta se va a encontrar con que esa oferta se va a restringir, ¿no? Por tanto, mucho cuidado con esas normas intervencionistas, mucho cuidado. Lo que hay que propiciar, en mi opinión, es que el mercado se desarrolle, lógicamente bajo unos paraguas y marcos normativos claros y justos, pero a partir de ahí, como digo, la oferta y la demanda es la que tiene que funcionar. Correcto, llegamos al final. Vamos a acabar con algo que no es política. Vamos a hacer la pregunta que estamos haciendo durante toda la semana, o que vamos a hacer durante toda la semana. Semana del Libro Oviedo. Vamos a ver, si usted tuviera que recomendar un libro, ¿y por qué?, que haya leído, bueno, pues a lo largo de su... Bueno, han sido muchísimos. Yo soy un lector voraz y además de todo tipo de libros, ¿no? Siempre recuerdo uno con muchísimo cariño y quizá por las circunstancias personales que uno vive, uno tiene unos recuerdos distintos de un libro, ¿no? Pero La tierra más hermosa, de Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, es un libro maravilloso sobre la Cuba y revolucionaria, con historias familiares muy profundas, ¿no? Y fue un libro que en su momento me encantó, que releí en 2 o 3 ocasiones con posterioridad, y que cada vez que veo en la estantería, en la librería, una gran librería que tengo en mi casa, bueno, pues todavía me provoca
una sensación, ¿no?, esa que provocan los libros buenos, ¿no? Los buenos libros, en este caso. Sí. Pues muchísimas gracias, Ignacio Cuesta, teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, concejal de urbanismo y número 3 en la lista que concurrirá de la mano o encabezada por Alfredo Cantelli con el Partido Popular a las próximas elecciones municipales. Gracias por estar esta noche con Gracias a vosotros, un placer, como siempre. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad. En un momento estamos de vuelta y continuamos con el programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, continuamos adelante, el programa de esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto, vamos a hablar, bueno, pues de esas dudas que se generan a la hora de vivir en una comunidad de vecinos o en un chalet unifamiliar, bueno, pues distintos aspectos que se tratan desde la administración de fincas. ¿Quién mejor, como todos los meses, que Roberto Rodríguez, administrador de fincas? Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, pues vamos con las dudas que se generan a lo largo del mes. Yo no sé si son preguntas de examen. Vamos a verlo ahora. Vamos a ver. Caso práctico número 1. Si compro una casa con una derrama a pagar en 2 años, ¿quién debe hacerse cargo de los pagos una vez la adquiera? Bueno, nosotros en el momento que solicitan la compraventa da lugar a que tenemos que emitir un certificado del estado actual del predio en concreto en cuanto a los pagos que haya atendido o no haya atendido, tenemos que reflejarlos. También tenemos que reflejar todos aquellos que ya han sido aprobados, aunque la fecha de devengo pues esté dividida en 12 mensualidades, 24, haya expirado o no haya expirado, tenemos que contemplarlo. Entonces, una vez sabido esto, tanto el comprador es conocedor de ello porque pertenece a la Junta como el vendedor a través del certificado, ya es una cuestión entre ellos la voluntad del acuerdo que corresponda llevar a cabo. No hay obligación, digamos, hay obligación del propietario, que es propietario en el momento en el que se va devengando la cuota, de atenderla. Pero ellos están libres de tomar el acuerdo que corresponda o que ellos consideren. Pero no hay ninguna obligación, digamos, de ninguno. Lo que no podemos es ocultarlo. Es decir, sería un acuerdo entre particulares. Entre particulares, efectivamente. A incluir o no en el precio y demás, ¿no? Exacto. Correcto. Las comunidades de propietarios deben de declarar a Hacienda, ahora que estamos con el IRPF, las operaciones que superen los 3.000 euros año. Bueno, la comunidad de propietarios tiene mucha relación con Hacienda en muchas de las actuaciones que lleva pues, en el transcurso del ejercicio. Hay operaciones a las que da lugar ingresos para la comunidad que tenemos que declarar desde el primer céntimo. La comunidad obtiene unos rendimientos y nosotros tenemos que atribuirlos a cada uno de los propietarios y ellos en su declaración de la renta pues tendrán que contemplarlos y luego dará lugar pues a la reducción que esté establecida, pues bueno, en IRPF o otras cuestiones. También tenemos que presentar todos aquellos proveedores que hayan facturado a la comunidad más de 3.005 euros, tenemos que hacer un detalle en el modelo que se presenta en febrero, es el 347 y tenemos que identificar cada uno de los proveedores. También tenemos que identificar pues, cuando hay retenciones profesionales que practicamos el 111 cada trimestre, el 190 a final de ejercicio y esas retenciones luego pues, darán lugar a cada uno de los profesionales que se lo atribuye a cada uno de ellos en función de lo que haya practicado la comunidad. También tenemos que declarar subvenciones y ayudas a las que haya obtenido la comunidad y en lo mismo que es un rendimiento tenemos que atribuir esa ayuda a qué propietario, en qué proporción para que luego ellos lo consignen en su declaración. Entonces al final, quiero decir, la comunidad tiene mucha relación con Hacienda y en función de lo que vaya desarrollando pues dará lugar a un modelo u otro, pero es constante. Entonces son muchas las cuestiones que tenemos que ir presentando y cada una de ellas pues con la particularidad que corresponda. También es verdad que se va incorporando o modificando algún aspecto que antes, por ejemplo, el 347 no se presentaba desde hace 5 o 6 años, ya sí se está haciendo. Antes era como a nivel informativo y ahora es obligatorio. Entonces, bueno, como que va evolucionando. Pero bueno, son muchas las operaciones que realizamos con Hacienda, incluso si un proveedor en el ejercicio de su actividad incurre en unos impagos, seguridad
Social, Hacienda, nos llega una orden en cuanto a que los pagos que tengamos comprometidos los frenemos y los canalicemos por Hacienda porque hay una deuda tributaria o de la tesorería. Entonces, bueno, con todos los organismos oficiales, al final el día a día da lugar a muchas relaciones y sea en un modelo u otro o de una manera o de otra, pues al final tenemos que estar constantemente conviviendo. Claro. Bueno, uno de los propietarios, ha pedido que se efectúen obras para mejorar la accesibilidad de una zona común. Bueno, un propietario solo, ¿eh? ¿Está obligada la comunidad a llevarla adelante? Sí, la comunidad está obligada a suprimir las barreras arquitectónicas, o bien de forma voluntaria, sin que haya una petición, o a raíz de una petición que pueda hacerla alguien con movilidad reducida o no solo con movilidad reducida, ya por tener más de 70 años ya podría. Lo que la comunidad, esa obligación, estaría sujeta a cuánto es el importe de la obra y si excede de las 12 mensualidades de cuota ordinaria la obligación o no. Hasta ese importe estarían obligados los propietarios y lo que excede ya no. Sí que es verdad que se puede llevar el pago pues en en anualidades o 3, hacer que esos 12 mensualidades de tope pues se cumplan a lo largo de 3 o 4 ejercicios, pero bueno, habría que ver cuál es el coste, cuál es la actuación, pero la comunidad en sí está obligada. No podemos tener barreras arquitectónicas impidiendo pues, o bien el propio funcionamiento de los usuarios propios propietarios que quieran acceder a su vivienda, pues unas condiciones que les garantice poder hacerlo, o incluso pues, bueno, otros usuarios, o bien en pisos alquilados, o bueno, quiero decir, lo que vaya surgiendo, pero lo mejor es no tenerlas y estamos obligados a hacer por ello, vamos. Claro. Bueno, por otra parte, esta tiene que ver con ustedes, con los administradores de fincas. ¿El administrador de fincas puede delegar su asistencia a una junta de vecinos con un ayudante debidamente autorizado? Bueno, digamos que la ley de propiedad horizontal, el único cargo que considera indispensable y tiene que recaer sobre un propietario es el presidente. Los demás cargos son opcionales, la figura de vicepresidente, vicepresidente segundo vocal, secretario, administrador. En muchas de las comunidades, y sobre todo a mayor número de propietarios, sí que se da la figura de presidente, vicepresidente, secretario y administrador. El administrador en sí, quiero decir, presta sus servicios dentro de la comunidad en el día a día y en la reunión aportando todo aquello que va haciendo, no haciendo y dándole cuenta. Quien elabora el acta es el secretario, la figura de secretario, y es el que firma junto con el presidente el acta y los acuerdos a los que da lugar la reunión. Entonces, la figura de administrador como tal podría en un momento dado bien no acudir o sí delegar en otro, con el objetivo de que las explicaciones y toda aquella información que soliciten los propietarios pues se cumpla dentro de la Junta. Entonces, la figura de administrador podría ser en un momento dado prescindible dentro de una reunión, la figura de presidente no, porque el presidente, o bien él directamente, o bien el vicepresidente, y en caso de ausencia de estos dos hay que nombrar un presidente de Junta, y luego el secretario es el que elabora pues, el acta y da forma pues, a todos los acuerdos, que podría recaer la figura de secretario en presidente, incluso la de administrador. Entonces, sí es verdad que cuanto más completo esté el equipo que vaya a presentarse en la Junta, mejor, pero en un momento dado, si alguien falla por alguna cuestión, no impide que se celebre la Junta, y si los que están pueden dar contenido y alcance a todas las cuestiones que se plantean, pues la Junta se celebra pues, bueno, con total normalidad. Y si hay alguna circunstancia en la que no se puede dar respuesta, pues habría que llevarlo a cabo pues, en otra Junta. En una Junta posterior, ¿no? Sí. ¿Qué mayoría es necesaria para instalar en una comunidad cámaras de vigilancia? Bueno, las cámaras de vigilancia, con la mayoría bastaría. Una mayoría de los propietarios que quieran instalar cámaras sería suficiente. Una mayoría simple. Sí, mayoría simple. La cuestión es que las cámaras tienen unas particularidades en cuanto a dónde graban, dónde se ponen. No pueden grabar zonas privativas, tienen que estar en zonas comunes. Hay que advertir de que se está grabando y, bueno, toda la custodia de las imágenes y todo lo que tenga que ver con lo que se está grabando, pues lleva un protocolo de actuaciones que luego no podemos hacer uso libremente de ello. Hay un responsable y hay una justificación de si en un momento dado se extraen las imágenes para dar continuidad a alguna actuación que hubo en la comunidad,
pues bueno, tiene que haber un registro, tiene que haber una justificación, o incluso a instancias de policía o de juez, pues si nos piden las imágenes tenemos que darlas, también tenemos que custodiarlas, pero bueno, el acuerdo en sí significaría un acuerdo por mayoría y a partir de ahí, pues bueno, lleva la instalación que es las cámaras, un soporte técnico que a través de un equipo que graba y bueno, una serie de elementos que al final, bueno, se están instalando y bueno, tienen un efecto pues bastante importante para la comunidad. Por un lado disuasorio, por el otro lado pues a la hora de esclarecer cosas y bueno, es ventajoso. ¿Tienen que guardarse durante mucho tiempo las imágenes? Tienen que guardarse y luego tienen que destruirse. Quiero decir, no podemos almacenarlas indefinidamente, pero sí que tenemos que tener un tiempo mínimo que va mínimo un mes. A partir de ahí, pues depende del disco grabador la capacidad que tenga, que podamos llevarla 2 o 3 meses. Sí es verdad que al cabo de 2, 3, 4 meses, si en un momento dado esos hechos que sucedieron con anterioridad no dio lugar a ninguna acción, el mantenerlos en el tiempo no tiene sentido en cuanto a que ya cualquier acción que en un momento dado requiriera de esas imágenes, pues si no se manifestó en el primer mes o segundo mes, ya no se va a manifestar en el tercero ni en el cuarto. Claro. Bueno, vamos a hablar de placas solares. Vamos a ver, porque hay bastantes dudas en torno a esto. Sí. ¿Es un buen momento ahora para instalar o acometer la instalación de placas solares, por ejemplo, en Oviedo? Sí, desde nuestro punto de vista, ahora mismo el Ayuntamiento de Oviedo, que ya lleva varios ejercicios, en concreto el 2019, en el 20 no, el 21 sí retomó, 22 continuó y 23 que estamos, lleva a cabo pues la bonificación a través del IBI a todas aquellas comunidades de propietarios que lleven una instalación fotovoltaica, reduciendo hasta un 50% el IBI durante 5 años. Sí. Es una oportunidad en la que ya las placas solares ya manifiestan cierto atractivo porque la inversión que realizas y el retorno en cuanto a reducción y aporte de energía eléctrica se hace interesante. Lo que pasa es que cuando llevamos a cabo una inversión con un desembolso total, a lo mejor la tasa de retorno, si con una vida temporal de 25 años, por ejemplo, 25-30, a lo mejor empieza a ser productiva o amortizada a partir del año 7, del año 8. Ahora mismo, con esta bonificación, lo que nos hace reducir la tasa de retorno de la inversión, de tal manera que podemos hablar incluso de un retorno inmediato si igualamos la inversión a la bonificación del IBI. Podemos ir a mayores y hacer una inversión un poco más ambiciosa y hacer una tasa de retorno de un año o dos. Entonces estamos hablando de una instalación que puede durar 25 o 30 años y en la que desde el momento cero ya reporta beneficio. Es beneficio directamente contra los consumos eléctricos, reduciendo el pago de cada uno de ellos. Nosotros vamos a gastar pues lo que sea en kilovatios, tanto de servicios comunes como de privativos. Hay un aporte de los paneles solares que compensa ese gasto y al final la diferencia es lo que acabamos pagando. Entonces todos los paneles solares van a producir, va a aportar energía, va a reducir el precio que estamos pagando, digamos, el total de la factura. Entonces es muy interesante y es el momento, aprovechando estas bonificaciones que existen y ahora están vigentes. Puede que duren más años o las vayan renovando. Lo que no tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar, o incluso las amplíen, reduzcan o las restrinjan pues con una serie de condiciones que ahora mismo pues desde nuestro punto de vista son muy atractivas y ventajosas, que no sabemos si a futuro pues eso, lo que antes comentaba, que siga o que nos aprieten un poco más y a lo mejor pues en vez de hacer un retorno del IBI del 50 sea del 40, del 30, pero bueno, nosotros lo recomendamos, vamos, por lo menos que estudien la viabilidad y en función de si se puede poner la viabilidad, un poco el retorno en la producción, que dé lugar por lo menos a tratarlo y valorar si es interesante o no. Más allá de los pagos y el retorno, en lo que se refiere a la energía que producen, ¿sois favorables a ellas? Sí, quiero decir, hay estudios en los que se sabe las horas de sol y de luz. No funcionan, o sea, en todo el mundo como que pensamos que es solamente con sol no es sol precisamente lo que hace que funcione o produzca energía eléctrica, sino la luz. Entonces, hay estudios en los que datan históricamente de cuáles son las horas de luz que existe en Oviedo, en Asturias. En base a todo eso se sabe la producción a la que va a poder llegar los paneles solares. Tienen una pérdida de rendimiento de un 0,05% al año, que traducido en 25 años de duración, el panel llegaría a producir con un rendimiento de un 87,5%, no se acerca al 100%, pero sí ya es un tanto muy elevado. Entonces los paneles van a producir menos
menos en la época de invierno, van a producir en invierno, van a producir cada vez que haya más horas de luz, pues van a producir más, y se está cuantificando pues en un 30 o un 40% de lo que se está consumiendo que lo podría producir los paneles solares. Claro, que no está nada mal. Más luego los paneles fotovoltaicos que pueden ir contra los contratos de luz, también existe la posibilidad de implementar a lo mejor otros equipos dentro de la comunidad que funcionen con luz, que a lo mejor hagan reducir pues el consumo de gas. Me explico, podemos utilizar para esa energía eléctrica para aerotermia, para las bombas de calor. Entonces, ese aporte que nos hace, que lo convertimos en calor, al final, aunque no nos reduzca lo que es el consumo eléctrico, sí nos reduce el consumo de gas de la caldera. Entonces, bueno, tiene muchas utilidades. Yo recomendamos que estudien, que lo valoren, y la oportunidad que existe ahora con la bonificación pues es un atractivo que hace que la tasa de retorno pues se reduzca muy mucho. Claro, claro. Bueno, un propietario tiene derecho a conocer en cualquier momento la información acerca de su comunidad, o tiene que establecerse unos plazos, no sé, días antes de la Junta de Vecinos o demás. Nosotros partimos de la idea de que todo lo que existe en la comunidad está al alcance de todos y cada uno. No tiene por qué desempeñar una función concreta para tener acceso a una factura, para tener acceso a un contrato. Por nuestra parte existe totalmente claridad y transparencia en todo lo que hacemos. Sí es verdad que a lo mejor hay documentos o cuestiones que no son tan inmediatos como en un momento dado precise el propietario, pero el único pero que le pondríamos es el tiempo que nos lleva. Claro. Si, por ejemplo, nos pide el saldo actual a una fecha en concreta, nosotros, aunque estemos contabilizando semanalmente, pues tendremos que actualizar pues lo que va de semana, o tener en cuenta pues alguna otra cuestión que a lo mejor al día siguiente o en 2 días lo tendría. Sí. Pero más allá de estas particularidades, que a lo mejor son las que menos se producen, lo que es contratos, lo que son facturas, lo que son comunicaciones, lo que son todo lo que tiene que ver con la comunidad, por nuestra parte está a su disposición cuando quiera, y es más, antes de que nos las pida, las colgamos ya en una aplicación que ponemos a disposición de los propietarios, y el momento que contabilizamos la factura ya la tienen a su disposición, la pueden ver. Tiene una capacidad bastante importante, que pueden ver la del ejercicio y otros años, pero está siempre a su disposición sin que nos lo pida. Convocatorias, actas, contratos, todo lo que tenga que ver con la comunidad. Está todo ahí. Todo. Y alguna otra cuestión que en un momento dado pues no esté, pues se le puede facilitar, vamos, sin ningún problema, faltaría más. Es decir, el vecino puede ser auditor en cualquier momento. Sí, además agradecemos esta actuación, que es voluntaria, por supuesto, pero muchas de las cuestiones que llevamos a cabo, está claro que ellos sean conocedores y que valoren, y en un momento dado vean pues alguna cuestión que a lo mejor a nosotros se nos ha pasado por alto, o entre todos es mucho más fácil pues llegar a un punto que sea beneficioso para la comunidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato de luz en el que estamos pagando lo que sea de kilovatio, nosotros la valoración que hacemos con otras compañías pues nos da en que tenemos una posición ventajosa respecto a las compañías del mismo sector, pero si hay un vecino que a lo mejor conoce a otra compañía que a lo mejor nosotros no tenemos alcance a las demás de 2.000 compañías que hay, y nos mejora, pues entre todos al final es un beneficio para la comunidad. Entonces, quiero decir, invitamos a todos que las vean, que las revisen y que valoren pues otras opciones, porque al final redunda en beneficio de todos, ¿no? Efectivamente. Correcto. Las cuotas de la comunidad de vecinos han subido. ¿Puedo reclamarlas? Bueno, hay que ver por qué han subido. Nosotros hemos tenido que subir en muchas ocasiones las cuotas, a veces pues una proporción más o menos contenida de un 1%, un 2% o incluso hasta un 30 o un 40%, porque el presupuesto que había con anterioridad no era un fiel reflejo del gasto que se llevaba. Entonces las cuotas vienen precedidas de un presupuesto de gastos que se presume que se va a realizar durante el ejercicio, y eso da lugar a cuotas. Si el gasto que se presume da lugar pues a un incremento de los gastos que había con anterioridad, indudablemente la cuota va a subir. Es imposible que no suba siempre y cuando el gasto que preveemos va a subir, porque uno es consecuencia del otro. Entonces, hay que ver qué es lo que motiva la subida, qué es el presupuesto de gastos, qué es la razón por la que suben las cuotas, y a ver si los gastos están adecuados a lo que se prevé que van a hacer, si tienen un poco de consecución con el histórico. Entonces, bueno, habría que ver un poco, y si está debidamente justificado y el gasto en concreto que se presume que se va a realizar, las cuotas es indudable que no suban, y el recorrido de cualquier reclamación, pues bueno, está un poco más limitado.
Si hay otra particularidad en cuanto a que la Junta no se convocó en tiempo-forma o que no llegó a la convocatoria, ya sería otra cuestión, sí relacionado con esa aprobación, pero no directamente con la cuota. Pero bueno, habría que ver un poquitín qué es lo que manifiesta el propietario en concreto, cuál es el punto disidente en el que él no está de acuerdo o los demás, y a partir de ahí, pues bueno, continuar y retomar el punto pues para reconducirlo a donde corresponda y atender los gastos, vamos. Entiendo. Por otra parte, ¿cuándo se considera que una actividad es un ruido molesto en la comunidad? Bueno, tenemos que objetivizar todo lo que va sucediendo. Al final, cuando tengamos elementos objetivos en el que den un valor y esté por encima de la normativa aplicable, es cuando consideramos que el ruido es molesto o no molesto o está incumpliendo la normativa. Todos en cierta medida tenemos un poco más de sensibilidad o menos cuando se produce un ruido, pero a todos se nos manifiesta de forma igual. De hecho, tenemos una propietaria que tiene una hipersensibilidad a los ruidos, que escucha más que otros, entonces a veces nos llama por ruidos que otros propietarios no perciben, pero bueno, más allá de esta particularidad, que en un momento dado pues es distinta digamos, a lo común que se nos está presentando, tendríamos que evaluar ese ruido, evaluar de tal manera que habría que medirlo con elementos que cumplan normativa y a partir de ahí el rango que dé, si está dentro de normativa o no, tendríamos que, pues bueno, en primer lugar avisar al propietario que lo causa y a partir de ahí pues continuar, si él colabora pues en aminorar ese ruido o hacer que se pueda pues reducir o incluso en unas horas u otras hacer que no se manifieste. Pues nosotros tenemos una comunidad, una persona que tocaba un instrumento musical y bueno, existe la opción de limitar ese sonido con unos, no sé cómo se hace, unos cascos o algo, entonces él seguía tocando y no molestaba. Entonces bueno, hay que ver un poquitín qué es lo que produce el ruido, si se pasa o no, qué es lo que el propietario está dispuesto a hacer y a partir de ahí, pues bueno, quiero decir, avanzar a una solución que beneficie a las dos partes. Beneficia a todos, ¿no? Claro, porque habría que distinguir, entiendo, entre ruido puntual y ruido continuo. Por ejemplo, hay un piso cerca de un ático, un ático cerca de la máquina del ascensor y tanto de día como de noche el ruido que se produce es muy fuerte, lo que no permite descansar por las noches. ¿Qué se puede hacer? Esto es diametralmente distinto a que un día, no sé, montaste fiesta en casa y ese día cediste. Nos tiene pasado con las máquinas de los ascensores que están en muchas ocasiones en la última planta y ahora bueno, hay un tipo de maquinaria que ya no necesita un cuarto, sino que va trasdosado a lo que es la pared del ascensor y a veces eso produce ruido. Esos contactores que a veces son los que emiten ruido o otros elementos, existe la posibilidad de hablar con el mantenedor y ver de qué manera pues con elementos plásticos o de goma, pues aminora un poquitín el ruido que produce, aislando la propia caja y luego ver si en la propia pared se puede actuar. Entonces, bueno, sí que la comunidad cuenta con muchas herramientas a través del mantenedor o a través de la propia comunidad en la acción que corresponda en ir aislando o aminorando el ruido que pueda producir. Nos pasa también con portones de garaje, gente que vive encima del portón del garaje, entonces a lo mejor el golpeteo que hace cuando cierra o bien el propio motor, existen motores más silenciosos o existen a lo mejor elementos de goma que cuando se unen dos piezas metálicas pues aminora el ruido. Entonces, bueno, hay muchas opciones, habría que verlo. Lo que se trata es de que todos en cierta medida estén en la comunidad y ninguno se sienta perjudicado o agraviado pues con un ruido que la comunidad no puede hacer para evitarlo. Entonces, bueno, poniendo un poco todos los medios y si hasta donde se pudo se hizo y luego continúa, pues habrá que ver un poco dentro de si está dentro normativa, no normativa y ver qué otras posibilidades existen aparte de las que ya se hicieron. Claro. Pero lo que no es válido, entiendo, en ningún momento es ese razonamiento simple de decir, no, compraste en el ático y ya sabías lo que había, ¿no? Eso lo existe y se manifiesta. Quiero decir, en algunas reuniones, pues bueno, ese tipo de comentarios se nos produce y bueno, crea un poquitín de tensión dentro de la Junta en la que, bueno, como que no beneficia para la hora de tomar una decisión un poquitín que guste a todos, pero bueno. Claro. Bueno, por otra parte, vamos camino al verano. ¿Cómo puede un propietario solicitar el cese de actividad de un piso turístico o un piso patera o un piso para estudiantes? Vaya por delante que no comparto la redacción de esta pregunta de comparar el piso de estudiantes con un piso turístico o piso patera, pero según la fórmula
Así lo. Bueno, habría que ver un poquitín la ocupación que está desarrollándose dentro del piso, si se dio por los cauces legales que cuentan con el consentimiento del propietario o no. Si es, como antes comentabas, un piso patera, pues a lo mejor, quiero decir, o bien el propietario, pues a la hora de alquilarlo no tenía en cuenta que iba a haber muchas más personas de las que él preveía que iba a haber, a lo mejor está incumpliendo el contrato, o otras cuestiones. El piso turístico como tal está legislado y está autorizado para llevarse a cabo siempre y cuando se lleve a cabo pues los acuerdos de junta propietarios que corresponden. Entonces ya por el hecho de ser turístico no da lugar a que podamos impedir que se ejerza la acción o no, salvo en el momento que se acuerde, pues en los plazos que haya de impugnación o alguna otra cuestión distinta. Entonces el hecho de que haya estudiantes, de que haya vivienda en la que se va ocupando pues de forma temporal con distintos propietarios, o sea, inquilinos, el hecho de que haya más usuarios dentro de una vivienda, como antes indicaba Patera, pues hay que ver cada uno de los casos, ponerse en contacto siempre con el propietario, ver de qué manera lo que está produciéndose en la vivienda genera perjuicio a los demás, o bien por uso o bien por ruido. Volvemos al punto anterior. Está claro que, aunque sea turística, aunque sea en un momento dado de estudiantes, cada uno tiene unos deberes y obligaciones que no puede saltarse por no ser propietario, por ser usuario temporal. Entonces habría que ver caso por caso. Pero el apellido de turístico en la vivienda no es sinónimo de que ya podamos hacer o permitir que no hagan. Bueno, vamos a hablar un poquito de ADF Grupo. Citábamos antes, o citabas antes, el tema de esta aplicación donde se pueden consultar, bueno, pues todos los gastos, consumos, demás, con una página, hay también una página web para esa consulta, es decir, lo que decíamos, el vecino auditor, ¿no? La aplicación es una herramienta que ponemos a disposición de los propietarios en la que el abanico de actuaciones es bastante amplio, desde ver las facturas hasta consultar las últimas actas, las próximas convocatorias, incluso la de generar incidencias o pedir consulta o cita. Esta aplicación, que en un momento dado pueda ser a lo mejor un poquitín más liosa de utilizar, pues personas que a lo mejor no tengan cierta habilidad o no, a través de la página web que tenemos pueden rellenando un formulario muy sencillo en el que se pide persona de contacto, teléfono y motivo por el que llaman, nos llega motivo por el que se comunican con nosotros. Nos llega a nosotros el aviso y nosotros nos pondremos en contacto con él, pues bien pidiendo el último recibo, bien porque quiere cambiar la cuenta bancaria, bien porque se estropeó el ascensor, bien porque quiere preguntar cuándo se va a celebrar la próxima junta. Entonces cualquier consulta a través de la página web con un formulario muy sencillo nos la traslada y a partir de ahí pues damos continuidad a la petición en concreto, dando curso pues a todo aquello que solicita, reclama o en cierta medida quiere saber. Lo cual es mucho más cómodo. Es muy sencillo. Sí. Correcto. Pues creo que llegamos al final. Creo que llegamos al final del examen, en este caso, de las preguntas. Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Sí quiero preguntarte antes de irnos. ¿Se van reduciendo todo ese que hubo boom de precios al alza? Está un poquitín, quiero decir, más normalizado. Sí. Estamos por encima de lo que antes estábamos, pero tampoco estamos en el límite al que llegamos con anterioridad y bueno, desequilibraba bastante económicamente la comunidad y el bolsillo de los propietarios. Estamos pues bueno, en un punto mucho mejor y expectantes a ver lo que va sucediendo a futuro. Claro, sin duda. Bueno, pues ya lo saben, ADF Grupo, en la calle Naranjo de Bulnes, 10 de Oviedo. Muchísimas gracias, Roberto, por estar esta noche con nosotros. Y ahora nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta la misma. Bueno, pues vamos ya a afrontar la recta final del espacio de esta noche de martes y vamos a hacerlo, bueno, pues como nos gusta hacerlo todos los martes, hablando de literatura hecha en Asturias, bueno, pues escrita en Asturias en este caso. Se encuentra con nosotros esta noche una escritora que debuta con su primera novela. Si la semana pasada hablábamos de novela histórica, en este caso vamos a cambiar de género, vamos a hablar de fantasía y ciencia ficción, porque ya estamos en la época en la que ya van a comenzar a tener lugar todas estas convenciones que hay de fantasía y ciencia ficción que son multitudinarias en Asturias, ya sea
en Gijón, en Avilés, en Mieres, bueno, en distintos puntos del Principado, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Ella es Josune Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y ha escrito Amazona, la talla del bastón. Amazona, la talla del bastón. Vamos a ver. Nana Sara Teresa Manalier Freya, una mujer de diversos nombres, es la única capaz de proteger a su mundo frente a la oscura y temible orden del Nix. Es la elegida. Pero para que pueda ser consciente de su poder tendrá que enfrentarse a numerosas pruebas. El bastón, en el que talla la memoria de quién es y cuál es su destino, no es más que una forma de reconocerse a sí misma y saber que pertenece a la estirpe de las mujeres libres. Es una amazona. Y como decía Mayra Gómez, que hasta aquí puedo leer. El resto lo encontrarán adentro. Josune, ¿qué nos vamos a encontrar, más allá de esto que leí yo, en Amazona, la talla del bastón? Bueno, pues La talla del bastón es una novela de temática fantástica, entonces lo que intento es crear un universo inventado con muchísimas referencias que podemos conocer y que tenemos en el imaginario común, pues hay muchísimas referencias a la obra de Tolkien, por ejemplo, hay orcos, hay trolls, hay dragones y demás, pero también aprovecho para dar una vuelta también por otras mitologías, ¿no? Y hacer una reinterpretación de las mitologías a nivel mundial, así como un poco de manera cercana, pero intentando un poco abrir y expandir un poco el mundo de la fantasía también, que es muy rico, pero bueno, podemos dar muchas posibilidades, entonces me apetecía escribir desde ahí también. Entonces, la novela de lo que habla es de una chica que es amazona, y que vive en un mundo, en un continente, en el que comparten... Ser amazona significa vivir en una sociedad igualitaria, no significa otra cosa, porque el mito griego tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Pero hay otra sociedad, que es una sociedad medieval, lo que podemos conocer como medieval, más o menos desigual, pero bueno, van viviendo y van conviviendo con otras especies fantásticas también. ¿Qué pasa? Que llega la Orden del Nix, entonces, que es una amenaza a ese mundo, son los malos. Y es una amenaza para su mundo. Entonces, es la elegida, lo que pasa es que ella no siente que es la elegida. Es un camino iniciático también, de cómo se convierte ella en la heroína. ¿Cómo surge la idea de ponerlo en marcha? Porque, vamos a ver, dices, voy a escribir una novela. Muy bien, de acuerdo. Las personas suelen escribir acerca de lo que conocen, y si no, bueno, pues se tienen que documentar muchísimo y tal. Pero cuando dices, ahora voy a crear un universo ficticio, quiero decir, esto no es como si me hubieras dicho, nuestra protagonista coge el tren en París en dirección a Orleans, ¿no? No. Bueno, la novela es verdad que no nació como una novela, es la primera obra que publico también, entonces, bueno, como todas las primeras obras que se publican, no piensas que las vas a publicar, bueno, yo no lo pensaba en su momento. Y pasó muchísimo tiempo de cajón, sí que siempre me gustó mucho escribir, pero para mí, no con la idea de publicar, es que ahí tengo un poco me da un poco de reparo todavía lo de publicar, y no me lo creo todavía porque hay muy buena recepción de la novela. Empecé a escribirla y sí que empecé escribiendo como la parte un poco más de acción y de viajes, y entonces ahora conoce a no sé quién. Hay muchísimos personajes en la novela también. Y luego se me ocurrió, cuando ya vi que ya tenía un cuerpo ya bastante de escritura ya considerable, darle un poco más de sentido a esa novela, porque novelas de aventuras hay muchísimas, la novela fantástica está repleta de ellas, yo las disfruto muchísimo leyéndolas, pero quería dar un paso un poco más allá y aprovechar también, bueno, pues mi activismo también feminista y lesbiano, como coordinadora de SHEGA, del colectivo LGTB de Asturias, y aprovechar un poco pues toda esa experiencia, todas las reflexiones que tenemos también desde el colectivo y desde el movimiento feminista con el tema de la igualdad, y aprovechar el texto también para plasmarlo y ofrecer una reflexión. Claro. Pero más allá de que construyas el personaje o los personajes, ¿cómo de difícil es construir un universo? Es muy difícil. Claro, hay que es lo que te decía, tiempo. ¿no? Si yo digo, la protagonista sale de Barcelona y va a Madrid en el AVE, todos en el imaginario vemos Madrid, vemos Barcelona, sabemos la distancia, el tren AVE o en avión, bueno, tal. Pero ¿cómo decir, parte desde
el pueblo de no sé cuál hasta el pueblo de no sé dónde, donde tengo que construirlo todo desde cero. Sí, bueno, yo ahí aprovecho eso, pues un poco referente imaginario que podemos tener. El tolkiano, por ejemplo, es muy sencillo, por eso te digo que hay orcos y trolls. Tú sabes perfectamente que a lo mejor no sabes la diferencia entre un orco y un troll, pero sí sabes que son seres monstruosos, que son peligrosos, que son agresivos y demás. Y luego hay otra parte, que es la parte de la imaginación, que hay que echarle muchas horas y mucha documentación, que parece que como te lo inventas no hay que leer otras cosas, pero hay que leer mucho. Yo siempre presumí de ser buena lectora y me di cuenta escribiendo que me faltan muchas lecturas. Busqué mucho eso en las mitologías, aproveché mucho la riqueza de la mitología céltica, que además es muy tocable y es muy palpable y demás. La nórdica, que también es una referencia clara, además ahora está como muy de moda también en medios de comunicación. Y luego busqué otro tipo de referencias que a lo mejor no conocemos tanto, pero también me explayo y las explico también en el libro, porque me apetecía también contarlas y narrarlas. Más Tolkien, que entiendo que es la fuente de la que beben muchísimos autores de novela de fantasía. ¿Qué otros referentes tienes? Úrsula K. Le Guin. ¿Úrsula? K. Le Guin. Úrsula K. Le Guin murió en 2018 y tiene una obra extensísima, tanto de fantasía como de ciencia ficción. Y combina muy bien toda esa fantasía y toda esa ciencia ficción también con la reflexión del papel de las mujeres también en la sociedad. Claro. Y bueno, para mí es como la diosa, y que es el referente más claro. Yo encontré en sus lecturas muchas cosas en las que me veía yo reflejada ahora, es decir, que además murió muy mayor, y escribió además en una época en la que a las mujeres les costaba mucho publicar. Entonces también peleó con eso, se hizo valer como la gran escritora que fue. Entonces, bueno, sí que tengo ese referente, pero bueno, hay muchísimas. Pues está aquí en España Lola Robles, por ejemplo, está Cristina Jurado, Pilar Pedraza, ahora hay autoras también que están publicando ahora, de las que también bebo también sus referencias, un poco también por ver un poco que valen, o sea, que vale lo que escribes, porque parece que si no te ves reflejada en otras autoras no le encuentras el valor, o parece que... A la gente que nos gusta este tipo de literatura, de fantasía, lo que, a ver, antes se llamaba de espada y brujería, películas de espada y brujería, Conan y todas estas, también, muy bien. Ahora nos llaman de otra manera. Bueno, después hablaremos de ello, ¿no? Vale, pero vamos a ver, antes del Señor de los Anillos, antes de que se popularizara el Señor de los Anillos, la obra de Tolkien en general, te encontrabas aquellos libritos de Diseña tu propia aventura, donde si haces esto, vete a la página 55, y si haces esto otro, vete a la 83. Vale. Con Tolkien, con la popularización de Tolkien y El Señor de los Anillos, experimenta pues un boom mundial, ¿vale? Y luego cuando aquello parece que desciende un poco, llega Juego de Tronos, ¿vale? Con la obra extensísima también, ¿no?, del autor de Juego de Tronos. ¿Hay un antes y un después en estos dos autores, en este tipo de literatura, consideras? Sí, la literatura fantástica y muy extensa. Encuentras desde las que como tú dices, de espada y brujería, que son las de aventuras, que tampoco tienen mucho más, son de aventuras, molan un montón leerlas, pero luego hay otra, está la alta fantasía, que son las de, un poco más las de Tolkien, ¿no? Los grandes magos, las grandes historias épicas, todo eso bebe también un poco de Tolkien, también recoge todo el imaginario también de la mitología nórdica también. Entonces, por supuesto. Hay muchísima producción fantástica, porque hay el mundo de la posibilidad. Entonces, es verdad que Tolkien marcó un canon, porque ahí sí que lo del bien y lo del mal él también lo refleja muy bien en sus novelas, pero luego aparece también una producción de novela fantástica en la que a lo mejor no es tan épica, ni tan descriptiva, ni tan de aventuras, y que te puedes plantear pues, cuestiones sociales, desde las cuestiones sociales, las cuestiones morales, cuestiones de ética. Puedes jugar con la historia también.
por ejemplo, George R. Martin en Juego de Tronos también hace muchas referencias a la mitología. Sí. Y bueno, si conoces la mitología, pues las puedes encontrar, y él las reinterpreta, que es lo interesante de las novelas de las novelas de fantasía, ¿no? Reinterpretar todo ese imaginario que tenemos y acercarlo también al tiempo en el que estamos viviendo. O sea, en las novelas los conflictos que cuento puedes tener muchas lecturas, puedes leerlo como una aventura sin más, la novela. Hay gente que la está leyendo como una aventura. Claro. Y hay otra gente que está encontrando otro tipo de referencias. Pues quien conoce la mitología o puede haber leído algo de mitología, se ve reflejada esa mitología. Y quien quiere hacer una lectura un poco más profunda y un poco más cuidada, también va a encontrar pues, cuestiones sociales que nos puedan preocupar y que son muy actuales. Sí. ¿Llegó a masificarse en algún momento el género fantástico? Sí. En España no, ¿eh? No, en España no. Yo creo que no. No está muy considerada. Tú date cuenta que dentro de la literatura general, la literatura fantástica está considerada como un género menor. No, pero me refiero, en cuanto a número de publicaciones, vas a una librería de producción. Y hay muchísimo. Bueno, pero si te fijas, vienen casi todo de fuera, ¿no? Estados Unidos, sí. Básicamente de Estados Unidos. Ahora la gente joven sí que se está atreviendo a publicar más. Yo creo que también es más fácil publicar ahora que hace unos años y que nos atrevemos también más a publicar, que ya no tenemos el síndrome de la impostora de que tienes que ser profesional para publicar. Entonces, yo creo que sí que ahora hay más producción, que nos estamos atreviendo más a publicar. En Asturias, por ejemplo, en la celebración de la Asturcón en Gijón el año pasado, que se recuperó un poco el nombre de hace unos cuantos años, que también ya se había celebrado la Asturcón también, nos juntamos gente, vamos, de todas las edades, pero gente relativamente joven. Entonces, hay un auge ahí, que escribimos tanto en castellano como en asturiano. Y yo creo que sí que hay un auge ahí de que ya nos atrevemos también a escribir. Entonces, hay que aprovecharlo y disfrutarlo, sobre todo. Claro. ¿Y habrá continuidad? Quiero decir. Sí. El título, Amazonas, el título talla del bastón. Es la idea de una saga, y La talla del bastón sería el primer libro. La novela es una novela autoconclusiva. Yo intenté cerrar bien la historia, y lo que hago es invitar a, si quieren seguir la aventura de la mujer de los muchos nombres, que es como se llama la protagonista, porque tiene muchos nombres. Ahí está. ¿Cuesta mucho cerrar la obra? Quiero decir, porque razono mi pregunta. Hay autores de reconocido prestigio que pueden gustar más o menos, pero el reconocido prestigio lo tienen, a los cuales, estoy pensando en uno, a los cuales, que me encanta además, al cual se le achaca que no sabe cerrar las obras. Que es fantástico leerlo, pero que cuando llegas al final, que es como... ¿Que te quedaste ahí? Bueno, es atrevido, ¿eh? Es un reto. Claro, si te creas un universo entero, lo suyo es aprovecharlo. Claro. Entonces, en un libro es imposible. En 300 páginas no agotas un universo. Si te alargas con la saga, tienes que tener clara un buen final. Eso es fundamental. Entonces, pues hay autores que se arriesgan. Ya sabes que también hay autores que tampoco vamos a nombrar, que no acaban de terminar sus obras y que adelantan incluso las series. Y hay otros autores que también estamos esperando, como diciendo, además son muy buenas obras y con mucho trasfondo y demás. Pero bueno, hay otros autores y autoras que no se atreven y dicen, prefiero más tener una historia un poco más sencilla y bien cerrada que no alargarme en las sagas. Las sagas, claro, también es un riesgo a la hora de publicar, porque la gente que te lee tiene que ser muy buena lectora. Con lo cual, pues bueno. Claro. ¿Buena acogida por ahora? Muchísima. Yo estoy muy sorprendida, porque además ya la primera obra, yo no estoy en el circuito tampoco literario, no me di a conocer pues ni con relatos, ni en redes, ni nada de nada. Entonces, es verdad que conozco a mucha gente por otro tipo de cuestiones, pero la recepción está siendo muy buena, las críticas están siendo muy constructivas, que también me gusta tenerlas, y la gente está esperando por la segunda parte, con lo cual... ¿Para cuándo? En principio para Navidades.
para finales de año. Buena época. Y en junio va a haber una pequeña sorpresa para el Festival del Celsius. Eso te iba, antes de concluir, el Celsius, el Metrópoli, todo esto, a los que vamos nos dicen frikis. ¿Hay que enfadarse o no? No, hay que disfrutar del orgullo friki. Sí. Sí. Yo creo que tampoco tenemos que ser tan normativas y tan normativos. No. Hay que explorar todo lo posible que pueda existir, existe. Claro. Quiero decir, y la realidad siempre va a superar a la ficción. Sin duda. Da igual lo que nos podamos inventar, porque está basado en nuestras experiencias y todas las experiencias son válidas. Entonces, pues, si nos tenemos que llamar frikis, pues somos frikis. Pues somos frikis, y tan guapamente. Pues Josune Álvarez, autora de Amazona, la talla del bastón, de literatura fantástica. Hay aquí una crítica. Josune Álvarez construye todo un universo en el que la lucha por la libertad tiene un rostro femenino. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos, bueno, pues esta obra que habrá que leer sin duda. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues así llegamos con fantasía hasta el final del programa de hoy. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en Una Noche Más. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.